Powell Sass con su programa Vivir por el Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a todos. Comenzamos con una oración en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has regalado un día más de vida. Te pedimos para que utilizamos este día según tu santa voluntad. Abre nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para que podamos vivir por el Espíritu, que todo lo que hacemos es por el amor a ti y a nuestros hermanos. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito de la oración. Ya muchos libros que ya escribieron sobre la oración y cada persona tiene su estilo de orar, de rezar. También tenemos muchas espiritualidades, tenemos una espiritualidad franciscana, carmelita, dominica, tenemos tantas espirituales jesuita. Entonces, pero la iglesia dice que la oración es una lucha, ¿no? Que es una lucha espiritual para sobrevivir en la vida espiritual. Entonces la oración es como oxígeno para nuestro cuerpo. No se puede sobrevivir sin oración. Tenemos oración privada, tenemos oración litúrgica, tenemos oración comunitaria, tenemos oración de toda la iglesia. Y resumen de toda oración es la oración eucarística, la Santa Eucaristía, la plenitud de la iglesia en la oración. Pero también, como decía, tenemos los grupos que se reúnen durante la semana y están poniendo en práctica la enseñanza de nuestro Señor, alabarla, glorificarla y bendecirla. La comunidad cristiana desde el principio se reunía por mucho tiempo para rezar y celebrar la vida en Cristo. Y por eso precisamente los discípulos del Señor se reunían todos los días en el templo de Jerusalén para rezar y estar en oración. Desde este tiempo ya se nace en la iglesia una oración que se llama el oficio de las horas, ¿no? El divino oficio, que nosotros sacerdotes y también el pueblo de Dios está invitado a participar en esta oración. Nosotros por compromiso, ustedes por beneficio espiritual, que se santifica las horas. Entonces el oficio de las lecturas, la primera cosa que se hace cuando se levanta por la mañana: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y se escucha las lecturas del oficio, la lección continua. En este momento estamos en el libro de Génesis, entonces hoy uno lee el libro de Génesis. Hoy también tenemos la fiesta de San Juan Bosco y la segunda lectura fue la enseñanza de San Juan Bosco a sus compañeros. Entonces después tenemos la oración de la mañana, se llama Laudes. En este momento se santifica el día de mañana. Y después seguimos con una oración de tarde, de mediodía, y después por la tarde una oración vespertina, vísperas, a donde se concluye la oración del día, y al final, antes de ir a la cama, se llama la oración completa, donde se termina la oración de todo el día y se pone en los brazos del Señor para una noche tranquila, para recuperar las fuerzas al día siguiente. Entonces los discípulos pasaban el tiempo orando y meditando y contemplando y alabando al Señor. Por eso precisamente se comenzó un orden de los diáconos,
porque los discípulos dijeron, nosotros no podemos servir en las mesas y preocuparse de los pobres porque nuestra misión es rezar y predicar, ¿no? Entonces se eligió 7 diáconos que servían en este servicio a preocuparse de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, para ayudar a los discípulos en este servicio de caridad. Y por eso hoy vamos a hablar de la oración cristiana, ¿no? La oración en la vida cristiana. Entonces, en el día de Pentecostés, el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban, perseverando en la oración con un mismo espíritu. El espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también que la instruya en la vida de oración. Entonces, Jesucristo dijo a sus discípulos, regresen a Jerusalén y esperan la promesa que voy a mandar, que es el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo les instruirá en todo lo que ha hecho, que yo he hecho, y todo lo que ha predicado, que ustedes al final van a comprender todo. ¿Embargo? Por eso precisamente cuando San Pedro recibe el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, ya no tiene miedo. Sale en la calle y está predicando con valentía la verdad que Cristo es Hijo de Dios, que Cristo es Kyrios, ¿no? Para los judíos, a decir que un hombre es Dios es una blasfemia. Por eso precisamente Jesucristo murió en la cruz, porque se hizo el Hijo de Dios. El frente de Sanhedrin, cuando sumo sacerdote lo preguntó, ¿eres tú Hijo de Dios Altísimo? Sí, yo soy. Y sumo sacerdote dijo, pues no tenemos nada, el texto suficiente para condenarle a la muerte, porque él mismo se hizo Hijo de Dios, se hizo Dios. Y por eso fíjense que en este momento cuando Pedro está predicando el Evangelio con la fuerza, en día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés no fue una fiesta cristiana, sino una fiesta judía, en este día de Pentecostés el pueblo de Israel estaba bajo el monte Sinaí, y en este monte Sinaí el Dios se apareció, teofanía de Dios. Y en este momento cuando Dios apareció, Moisés dijo a la gente que tienen que prepararse para este acontecimiento. Tienen que ayunar, rezar y todo eso. Y nadie pudo acercarse a la montaña, porque si alguien se acercó a la montaña cuando Dios se apareció, pasó por la muerte. Entonces la gente tuvo mucho miedo, porque Dios se apareció con el fuego, con toda su majestad. Y la gente temblando en el campo, bajo de la montaña, y dijo a Moisés, pues ahora tú habla con Dios. No, nosotros ya tenemos miedo a hablar con Dios, a ver esta manifestación tan poderosa. Entonces tú hablas solo con Dios, nosotros vamos a obedecer a cada palabra que sale de tu boca, lo que Dios te dice. Esto es el principio también de los profetas, ¿no? Que aquellos que reciben por parte de Dios un mensaje y le pasan al pueblo. En este momento de Pentecostés, este ministerio de profeta nació. Y entonces esto es que la gente de Israel estaba celebrando el día de Pentecostés, la manifestación de Dios. Cuando Dios se manifestó, yo soy el único Dios, no hay otro Dios. Yo soy el único Dios y amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu vida. Y entonces esto que el pueblo de Israel estaba celebrando año tras año en el día de Pentecostés, con una peregrinación grande a Templo de Jerusalén. Y Pedro tomó la iniciativa a predicar el Evangelio frente de toda esta gente que vino de todas las diásporas judías y se encontró en Jerusalén en el templo. Y él habló así, que ustedes mataron el autor de la vida y pidieron disculpa a un asesino Barabás.
Pero Dios lo resucitó y le constituyó Señor sobre todas las cosas. Y entonces en este momento, el Espíritu Santo que se derramó a los discípulos dio el poder de escuchar a la gente judía, y en este momento muchísimos de ellos se convirtieron en los cristianos, que recibieron esta palabra, ¿no? Entonces, esta fuerza de predicación de la buena noticia que viene del Espíritu Santo. En la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad. Se alimenta con la Eucaristía. Entonces la Eucaristía daba fuerza a la gente de los primeros cristianos a servir y alabar al Señor, a servir en la oración y servir en la caridad, ¿no? a dando vida por los demás, anunciando el Evangelio. Que este proceso de evangelización, la fuerza de los primeros cristianos, vino precisamente de la fuerza de la Santa Eucaristía, del poder de Jesucristo resucitado de la muerte, ¿no? Porque esto se celebraba bien fuerte en las primeras Eucaristías cristianas. La fuerza de la resurrección del Señor Jesús de la muerte. Estas oraciones son, en primer lugar, los que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura, pero los actualizan, especialmente las de los Salmos, a partir de su cumplimiento en Cristo. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante la Iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su Iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. La forma de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Entonces, la base de la oración siempre fue los salmos, ¿no? Los 150 salmos que tenemos en la Biblia, en Salterio, que cuando nosotros estudiamos estos salmos siempre se refieren en la profecía y se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los salmos que dan sabor en nuestra vida cotidiana, que explican la situación del hombre, ¿no? Que muestran una situación ya iluminada por la fe y cumplida en nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la Iglesia y pues lo que sostiene la Iglesia, la creación de la Iglesia. La bendición, entonces tenemos las formas de oración, y estas formas son la bendición y la adoración. La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es el encuentro de Dios con el hombre. En ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición, ¿no? Entonces la oración judía siempre se comienza, se llama Beraká, porque se comienza siempre con bendición. Baruch Adonai Eloheinu Melech, que significa bendito eres tú, Señor Dios del universo, ¿no? Siempre con una bendición. En efecto, cuando un judío recibe una mala noticia, por ejemplo, si alguien muere, el judío no puede llorar al instante, sino tiene que bendecir al Señor. Las primeras palabras que tienen salir de la boca de un judío es bendición.
te bendigo, Señor, por el don de vida, te bendigo, Señor, por este hermano que ha muerto. Y después, cuando ya bendijo al Señor, uno puede entrar en lloro y llanto. Dos formas fundamentales expresan este movimiento. Bien, la oración asciende llevada por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre. Nosotros le bendecimos por habernos bendecido. O bien, implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Es Él quien nos bendice, ¿no? La bendición de Dios viene y nosotros por esta bendición también bendecimos al Señor nuestro Dios. Y todo esto se encuentra en las cartas de los apóstoles Pedro y Pablo. Cuando uno lee con atención los formularios de las oraciones, de los principios de las cartas, San Pablo siempre comienza cada carta a la comunidad cristiana, a los romanos, a los corintios, a los galatas, efesios, tesalonicenses, con una bendición, ¿no? Con una bendición a Dios. A Él honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre con este tipo de oración. La paz de Cristo, la paz de nuestro Señor Jesús, todas estas invitaciones a bendecir al Señor con toda nuestra fuerza, ¿no? Bendeciré al Señor a todos los tiempos, en mi boca siempre su alabanza. La adoración, pues la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respuesto en presencia de Dios, siempre mayor. La adoración de Dios, tres veces santo y soberanamente amable, nos llena de humildad y de seguridad da seguridad a nuestras súplicas. Entonces, adoración. Estoy contemplando la belleza de la creación de Dios. Una montaña y de esta montaña veo todas las cosas que Dios ha creado. Me pongo en un proceso de humillación, pues estoy humilde enfrente de toda esta creación, toda esta grandeza, que Dios es tan grande, tan omnipotente y me ama. Yo soy tan pequeño, tan insignificativo, y Él me ama con todo el corazón. Esto me pone en una adoración, ¿no? Yo adoro al Señor por todo lo que ha hecho para mí, por su fidelidad y su amor. El vocabulario del Nuevo Testamento sobre la oración de súplica está lleno de matices: pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar e incluso luchar en la oración, ¿no? Por eso su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas no somos ni nuestro propio origen ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último, pero también por ser pecadores sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él, ¿no? Entonces también en estas peticiones en el Evangelio se oye muchísimo clamor, ¿no? Como este ciego de Jericó que llamó al Señor: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que yo quiero regresar a una relación con Dios, que yo no veo amor y quiero ver amor porque soy ciego al amor de Dios. Y este encuentro con Dios vivo en Jesucristo abre mis ojos para que pueda ver claramente el amor manifestado en Cristo Jesús por medio de nuestro querido Padre, Dios Altísimo. El Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación frecuentes en el Antiguo Testamento.
En adelante en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estamos en la espera y tengamos que convertirnos cada día. La petición cristiana brota de otras profundidades, lo que San Pablo llama el gémido, el de la creación que sufre dolores del parto. El nuestro también es la espera de rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de esperanza. Por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, al fondo de nuestro corazón, hace ya la oración en un cristiano, ¿no? Esto se comienza en el día de nuestro bautismo, que el Espíritu Santo reza en el fondo de nuestra alma y estamos en comunicación siempre entre Dios y entre una criatura, ¿no? Por el Espíritu Santo. La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. El publicano, por ejemplo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y de los unos con los otros. Entonces, cuando pidamos, lo recibimos de Él. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienza con la petición de perdón. Y así hacemos también en nuestras asambleas, si uno pone atención, que después de un momento de alabanza nos ponemos de rodillas y uno de guía en una oración de perdón, ¿no? Petición de perdón de nuestros pecados. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene, conforme a la enseñanza de Jesús. Que tu reino no viene. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ¿no? Hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino. A continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora la de la Iglesia, es objeto de la oración de la comunidad apostólica. Es la oración de Pablo, el apóstol por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por todas las iglesias debe animar la oración cristiana. Al orar todo bautizado, trabajo en la venida del reino. Por ejemplo, cuando estoy invitando a los hermanos después de la misa, de la una que tenemos aquí, para que se queden en una asamblea, porque así nos conviene mejor. Siempre después de la Eucaristía tenemos un tiempo que los hermanos pueden ir a la casa porque viven en el barrio a comer algo, ir a McDonald's a recoger una comidita. Y regresamos a las 3:30 para continuar con alabanza, con una asamblea hasta como 5:30, 6. ¿No? Y yo estoy siempre invitando, porque nuestra oración en la iglesia, hermanos, esto que hacemos en nuestras asambleas es el trabajo de la salvación, ¿no? Porque nosotros, invocando el Espíritu Santo, estamos luchando contra el espíritu del mundo que está presente en nuestros barrios, ¿no? Entonces, este Espíritu de Dios se derrama sobre todas las casas como sangre del Cordero, ¿no? Entonces la bendición que nosotros hacemos en la iglesia prepara poco a poco la fuerza de evangelización. Porque claro que ahora estamos empampando la tierra con el poder del Espíritu Santo como la lluvia que cae del cielo, para que cuando ya estamos listos para salir y evangelizar, ya los oídos están preparados a través de la oración de la iglesia, ¿no? Una oración fuerte, ¿no? De la Eucaristía después de la alabanza y de pedir perdón. También muchas veces estamos exponiendo el Santísimo Sacramento, ¿no? Que este amor divino se derrama también por todas partes de nuestro barrio. Entonces es bien importante la oración en común, porque Jesucristo dijo, donde 2, 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré con ustedes. Es bien importante.
Claro que es bien importante también rezar por nuestra propia cuenta, y estamos siempre en la presencia del Señor. Cuando estás manejando tu carro, Jesucristo está sentado contigo. Cuando estás trabajando, Jesucristo está trabajando contigo. Cuando estás cocinando, el Señor Jesucristo está cocinando contigo. Y cuando estás haciendo sus tareas, también Jesucristo te ayuda con las tareas. Entonces siempre estás en la presencia del Señor y siempre puedes decir algo al Señor del fondo de tu corazón. Como: Señor, estoy en tu presencia, gracias Señor, ayúdame Señor, estoy un poco confundido Señor. Así, unas cosas simples. La petición cristiana está centrada en el deseo de la búsqueda de este reino que viene. Cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad puede convertirse en objeto de petición. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Con esta seguridad, Santiago y Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión. Entonces, rezar sin cesar. Ayer estaba enseñando a unos hermanos en la iglesia de la oración que se llama una oración de Jesús, oración del corazón, ¿no? Es una meditación que se practica precisamente más en la iglesia ortodoxa. No sé por qué ellos están rezando esta oración más profundamente que nosotros católicos romanos de cristianismo de Occidente. Pues la oración de corazón, la oración de Jesús, es que uno respira y reza sin cesar, ¿no? Entonces, en el principio de esta oración se comienza con los labios, que uno se esfuerza, por decir, a pronunciar la palabra de Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. O Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, ten piedad de mí. Entonces respiro, Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, ten piedad de mí. Y cuando uno repite esta oración 1000 veces, esta oración se convierte en una oración permanente, que tú duermes y tu corazón reza solo. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Así ya tu espíritu está rezando siempre, ¿no? Estás en una oración permanente. Esto que nos invita Santiago y Pablo, rezar sin cesar. Entonces, interceder, pedir en favor de otro, desde Abraham lo propio de un corazón conforme de la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la Cristo, es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal, ¿no? San Esteban rogando por sus enemigos, como Jesús, ¿no? Entonces la oración, como Jesucristo dijo en su enseñanza, rezan aman a vuestros enemigos y rezan por aquellos que los persiguen, ¿no? Y Jesucristo no solamente habla estas palabras porque tiene que hablarlas, sino Él cumple estas palabras en la cruz. Cuando se muere, dice: Padre, perdónales porque no saben qué están haciendo. Su discípulo, el primer mártir de la iglesia, protomártir Esteban, antes de morirse también perdona a sus perseguidores. Señor, no toma en cuenta este pecado, ¿no? Está una maravilla. Y esto se cumple también en la oración de Padre Nuestro, ¿no? Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. El apóstol Pablo la hace participar así en su ministerio del Evangelio. Él intercede también por las comunidades. La intercesión
de los cristianos no conoce fronteras. Por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad, por los reyes, por los presidentes, por el gobierno y también por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el evangelio, etc. Y después tenemos esta oración de acción de gracias, ¿no? Y la acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia, que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es, en efecto, en la obra de salvación, ¿no? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo levantamos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, ¿no? Entonces la Eucaristía, acción de gracias. En verdad, ¿no? Es bien importante dando gracias en la forma de la Santa Eucaristía. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. La acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de la de su cabeza. Al igual que la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias, y el Señor Jesús siempre está presente en ella. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. La primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y también sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. La carta a los Colonicenses, capítulo 4, versículo 2. Y al final, la oración de alabanza. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo. Le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria, ¿no? Es importantísimo que el Señor es espíritu y no lo vemos ahora, pero lo vamos a ver en la gloria, ¿no? Entonces es una preparación por esto. Mediante ella el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonios de que somos hijos de Dios. Da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. San Lucas menciona con frecuencia en su Evangelio la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo, y las subraya también respecto a las acciones del Espíritu Santo, que son los hechos de los apóstoles, la comunidad de Jerusalén, el tuido curado por Pedro y Juan, la muchedumbre que glorificaba a Dios por ello, y los gentiles de Pisidia que se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, nos dice San Pablo en carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 19, y Colosenses 3, 16. Como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas leen el libro de los Salmos, cantando en él el misterio de Cristo. En la novedad del Espíritu componen también himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo, su encarnación
su muerte vencedora de la muerte, su resurrección, su ascensión a su derecha. De esta maravilla de toda la economía de la salvación brota la alabanza de Dios, por Cristo, con Cristo y en Él. La revelación de lo que de suceder pronto, el Apocalipsis, está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial, no lo que vamos a celebrar en el cielo, y también por la intercesión de los testigos, mártires, los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra por dar testimonio de Jesús. La muchedumbre inmensa de lo que venidos de la gran tribulación nos han precedido en el reino, cantan la alabanza de gloria de aquel que se sienta en el trono y del Cordero, en alabanza de gloria y la adoración. La iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y la prueba, la fe en la petición y la intercesión, espera contra toda esperanza y da gracias al Padre de las luces, de quien desciende todo don excelente. La fe es así una pura alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo y la gloria de su nombre. Es, según las tradiciones de Oriente y de Occidente, el sacrificio de alabanza. Pero la oración es un combate de oración. La oración es un don de la gracia y una respuesta dedicada por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se viva, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Y es cierto, hermanos, porque muchas veces cuando ya queremos rezar, no sé cómo pasa con ustedes, precisamente en el principio, cuando uno ya se pone en la presencia del Señor, primero que viene son los pensamientos, ¿no? El pensamiento, tengo que llamar a esta persona, tengo que responder este email, tengo que hacer esto y otro, todos los pensamientos vienen, ¿no? Después, ya cuando dices 15 minutos para Dios, de repente ya comienzan los mensajitos por arriba para abajo, te están buscando, te están llamando, ¿no? Entonces estas cosas están bien atacantes para que uno se desanima. También, hermanos, muchas veces nosotros comenzamos, por ejemplo, vamos a un retiro fuerte, a donde pasamos un tiempo maravilloso con los hermanos, con la predicación, con la Eucaristía, con alabanzas, con confesiones, y ya regresamos a la casa y así estamos llenos del Espíritu y decimos, mañana voy a comenzar a rezar más y voy a pasar 1 hora o más rezando, ¿no? Y comenzamos así. Y esto es un gran error, hermanos, porque si antes no tenía un hábito, una gracia habitual de rezar y quiero comenzar con 1 hora, claro que me voy a desanimar después de 3-4 días. Porque al final tú vas a ver que pues muy bien, la oración es bien importante, pero tengo también tantas cosas que hacer
y de 1 hora vamos a cortar de 45 minutos, después de 45 minutos vamos a cortar de 30, después vamos a cortar de 15 y después 5 y después solamente un signo de la cruz y Padre Nuestro, ¿no? Entonces es importante mejor añadir los minutos, ¿no? Que entonces es como con la medicina también no se da los dosis así una vez, sino se hace poco a poco para que vemos cómo el cuerpo actúa y todo eso. Entonces, cuando tú regresas de un retiro así lleno del Espíritu Santo, comienza humilde, ¿no? Señor, comienzo por 5 minutos. Hoy cuando me levanto, 5 minutos contigo, voy a rezar, así me pongo de rodillas. Señor, te bendigo, te alabo, te doy gracias porque me levantaste. Y vas a ver que después de 2 días, 5 minutos no te va a bastar y tú vas a añadir 5 minutos más. Y vas a ver que después de 1 semana ya estás rezando 15 minutos al día. Y después de 1 mes, tú dices, pues me falta, ¿no? Me falta más de oración y añades 15 minutos más. Y después de 1 mes ya estás rezando media hora. Y te vas por la vida y después de 3 meses ya miras que haces 1 hora santa todos los días, ¿no? Que estás pasando el tiempo con la Santa Escritura, con los libros espirituales, ¿no? Porque todo lo que pueda ayudarnos, hermanos, en la oración es beneficial para nuestra alma. Recoge un libro espiritual, recoge un libro de un santo. Tenemos tantos santos ahora, San Juan Pablo II, San Juan Bosco, Santa Vaquita, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita, ¿no? Santa Teresita especialmente estaba escribiendo muchísimos libros sobre la oración corta, ¿no? La oración que lleva al cielo rápidamente, ¿no? Sor Faustina Kowalska, con el Diario de la Divina Misericordia, ¿no? San Maximiliano María Kolbe con su Milicia Mariana. Tenemos tantos libros que pueden beneficiar nuestra alma y podemos crecer más rápidamente en nuestro proceso de comenzar a rezar como se debe. No, porque al final, hermanos, esta oración no es solamente, pues, como dice un prefacio de la Santa Eucaristía, que nuestra alabanza no cambia nada en la estatura del Dios, ¿no? Cuando yo estoy diciendo, Señor, te bendigo, tú eres bueno y maravilloso, pues Dios es bueno y maravilloso, ¿no? Pero cuando estoy rezando y repitiendo estas cosas, yo me pongo en un pensamiento que yo soy la criatura y que Dios es mi creador, que Dios es mi Señor, que el Señor Jesús es mi Dios, ¿no? Porque como dice Jesús mismo, no todos que me dicen Padre, Padre, entrarán en el reino de Dios, sino todos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Porque San Pablo dice, si alguien dice, Señor, que Jesús es el Señor, se salvará. Entonces, pues claro, yo puedo decir, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, pero si no creen esto realmente, que el Señor Jesús es mi Señor. Porque si creo que el Señor Jesús es mi Señor, Él es Señor sobre todas las cosas. Señor Jesús es el Señor sobre mi cáncer. El Señor Jesús, es el Señor sobre mi depresión. El Señor Jesús es el Señor sobre mi sacerdocio. El Señor Jesús es el Señor sobre tu matrimonio. El Señor Jesús es el Señor sobre tu noviazgo. El Señor Jesús es el Señor sobre tu ansiedad, depresión, miedo. Él reina y Él es Dios. Entonces, si tú dices realmente del corazón, Señor Jesús es el Señor de mi vida, el Señor reina, el Señor es todopoderoso, y crees en esto, estás salvo, se salvas. ¿Por qué?
porque te pongas en las manos poderosas de Dios, no que Él es el autor de la vida. Y Él sabe cuándo naciste y cuándo te va a morir. Él sabe de todo, Él controla todo, ya todo está planificado por Dios. Nosotros solamente tenemos que ponernos en las manos poderosas de Dios. Por eso dice el Antiguo Testamento: maldito sea hombre que confía en otro hombre y aparte su corazón de Yahvé, de Dios vivo. Hermanos, en la situación del peligro, llama a Dios, llama al Señor Jesús, mi Salvador. Señor Jesús, mi Salvador, mi único Salvador. Amor eterno, amor vivo. Tú que puedes cambiar todo en mi vida. Es un poder grande a tener esta relación con nuestro Señor Jesús en la oración. ¿Cuántas cosas podemos pasar tranquilos sin perder el espíritu si nos ponemos directamente en las manos poderosas de Dios? También tenemos una maestra, si queréis, una maestra de la oración, la Santísima Virgen María, una mujer contemplativa, una mujer de pocas palabras y de muchas obras, una mujer que se dejaba guiar por el poder del Espíritu Santo, no cuestionaba nada, solamente pensaba y reflexionaba sobre cada palabra que salía de boca de Dios y que salía de su Hijo Jesucristo. Una mujer contemplativa, una mujer de bendición, una mujer que no perdió su espíritu al frente de la cruz de su Hijo Jesucristo, que estaba como una torre firme, mirando a su Hijo, contemplando su dolor y contemplando y creyendo que Cristo va a resucitar, que Jesús va a resucitar de la muerte. Esto es el proceso que nosotros también podemos reflexionar en nuestro corazón. En la meditación, ¿no? Cuando estás tentado en tu vida, cuando estás pasando por las cosas malas, es bien fácil a contemplar las cosas que están pasando mal y olvidarse de las cosas que el Señor realmente ha hecho maravillas en tu vida. Por eso yo te invito, hermano y hermana, puede ser que hoy podamos, porque yo ya tengo mi diario, pero si el Señor te inspira, también comienza tu propio diario y escribe, no todos los días, pero cuando te toca algo, cuando el Señor te abre el corazón, cuando tienes un encuentro a donde el Señor te habla, cuando tienes un acontecimiento que con ojos abiertos ves que el Señor ha proveído, que el Señor estaba actuando en este momento, ponga todo en escrito, así. Escribe en tu diario: el Señor me habló en la adoración, el Señor me habló por un hermano, el Señor me habló por una predicación, el Señor me habló por un acontecimiento, el Señor me ha sanado de mi enfermedad. Ponga todo escrito para que en el momento cuando el demonio te ataca, tú puedes recobrar la fuerza a regresar en las promesas cumplidas en nuestro Señor Jesús. Entonces, ánimo, hermanos, seguimos adelante en esta lucha espiritual, apoyándonos en promesas de nuestro Señor Jesucristo, que Dios ha cumplido en Él para nuestro bienestar. A Dios honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Padre. Wow, bendito sea el Señor. Qué catequesis, qué enseñanza más poderosa, definitivamente. Yo he aprovechado cada palabra, cada idea, cada pensamiento y estoy pues impactado, impresionado. Ha sido un resumen perfecto sobre, ¿verdad?, cómo debe ser nuestra vida de oración, definitivamente. Y partiendo, sí, claro, también de las Escrituras, que fue como comenzó, interesante. Y también vamos a seguir con esto, con otra programación. Vamos también a hablar de los obstáculos para oración y pues frente a las dificultades de la oración,
en las tentaciones en la oración y todo esto para que no nos desanimamos en nuestra vida espiritual. Excelente, eso hay que tomar apuntes porque definitivamente es bueno tomarlo en cuenta. Y fíjese, yo personalmente nunca he intentado ni siquiera hacer, por ejemplo, un diario. Y porque pensé, bueno, eso es para que después la gente sepa si uno fue santo o no fue santo, si fue bueno o no fue bueno. Pensaba yo. Pero tiene mucho sentido lo que ha dicho. Me ha dado una luz así cuando explicó esto. Qué interesante. Que por ejemplo Faustina ha hecho esto por la obediencia de su confesor. Exacto. Pero ahora nosotros todos nos aprovechamos. Ya muchos santos que tuvieron este diario, y de estos también uno puede aprender muchas cosas de la vida espiritual, que es una maravilla, porque cada uno de nosotros es único. Y pues cada uno de nosotros tiene su estilo de oración y pues para enriquecer toda la iglesia sería estupendo un día encontrarse con algunos y compartir sus diarios. Exacto. Sí, bendito sea el Señor. Pues vamos a seguir. Estos minutos que nos quedan ya muy poquitos, pero por lo menos para darle el saludo, Padre, de nuestra hermana Brenda Martínez, que dice: Gloria a Dios, Padre, saludos pendiente de esta enseñanza sabia. De parte de Gracias, Brenda. Gracias, Brenda, por estar ahí siempre pendiente de esta enseñanza interesante. Tenemos también un anónimo que nos envían que dice: en mi tiempo de oración, ¿está incluido el rosario, la coronilla y la misa? Sí, entonces esto es el don de la iglesia también, que pues especialmente el rosario es una arma poderosa. Yo estoy llamando rosario como un Kalashnikov para el demonio, porque es una arma fuerte para las tentaciones que vienen del demonio, porque es una oración profunda, ¿no? Padre Nuestro, que el Señor Jesús mismo nos enseñó, y después Dios te salve María, que viene de la Santa Escritura, que viene del capítulo 1 de San Lucas, de Evangelio. Entonces es una oración llena de Evangelio. Y la coronilla de la Divina Misericordia, que el Señor nos invitó especialmente a rezar a las 3 de la tarde, no solamente para nosotros mismos, pero los pecadores de todo el mundo, especialmente más necesitados de la misericordia divina. Interesante. Seguimos, otro anónimo dice: si aprendo a orar mientras trabajo o hago mis oficios, ¿sería suficiente? ¿No necesitaría hacer más oración personal? Pues si ponemos en práctica que estaba diciendo, que cuando uno comienza a rezar esta oración del corazón, pues está siempre en la presencia del Señor. Entonces, también que el Señor nos llama a la oración, ¿no? Y como dice San Pablo en capítulo 8, aunque que nosotros no sabemos rezar, el Espíritu Santo reza en nuestro corazón. Entonces no se trata que vamos a buscar horario, si esto es suficiente o no. Tú vas en su vida propia espiritual, si esto es suficiente para ti o no, porque tú vas a sentir la paz, la alegría, cuando te ataques, cuando estás pasando por una depresión, una crisis. Entonces significa que el Señor te está llamando a una oración más profunda. Exacto, bendito Dios. Seguimos por aquí, tenemos otro anónimo, Padre, que dice: en la oración personal, aunque ya usted habló un poquito de eso, ¿podría enumerar qué debemos incluir? Pues en la oración personal tenemos que incluir todas las cosas que estábamos diciendo de tipo de oración, ¿no? De petición, de dar gracias, de intercesión, lo que sientes en tu corazón, lo que estás pasando en el momento.
Pero siempre, yo pienso siempre dar gracias al Señor, esto es lo más importante. Alabanza y adoración es la fuente de toda oración. A ser agradecido. Exacto. Porque si soy agradecido, estoy hablando con alguien que me agradece. Entonces, si estoy enamorado en la persona, estoy pasando más tiempo con ella. Exacto. Nos preguntan aquí también otra hermana que si podría dar un curso o clases de cómo orar con la palabra de Dios. Sí, puede hacer un programa, podría ser. Ella quiere decir un podemos programa. hacer esto. Puede hablar de lección divina, cómo rezar lección divina, cómo rezar con la Santa Escritura. Sí, estupendo. Exacto. Otra preguntita por aquí que nos llega, dice, la liturgia de las horas, ¿es para los laicos o es solo para los sacerdotes? La liturgia de las horas después del de Vaticano II es una oración de toda la Iglesia y los laicos están invitados también a participar, pues no es necesario que sigan todas las horas, pero a lo menos, pues a lo mejor laudes y vísperas. Exacto. Especialmente laudes y vísperas, sí, y si es posible también las completas. Exacto. Muy bien, pues gracias a todos nuestros hermanos que han estado participando. Vamos a esperar para el próximo miércoles seguir esta catequesis tan interesante con nuestro querido Padre Pau. Y bueno, pedirle que nos haga una breve oración y nos termine con una bendición. Dios Todopoderoso y Eterno, tú inspiras en nosotros cada bendición, cada oración. Te pedimos que nos cubres bajo tu poder, que podemos pasar por esta vida alabándote y dándote gracias por todo que has hecho. Danos un corazón agradecido, danos un corazón fuerte en tu santa voluntad. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a todos, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gracias, Padre. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Dios quiere. Adiós. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.